¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh, hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entiendan, oh simples, discreción. Y ustedes, necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Dios de Israel es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Dios de Israel me poseía en el principio, ya de antiguo. Antes de sus obras eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, óiganme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día,
aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor del Dios de Israel. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nosotros andamos en pos de vos. Adoramos y servimos al Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros hacemos lo máximo que es dable hacer a un hombre. Habitar, disfrutar, gozarnos en la presencia de nuestro Dios, deleitarnos en nuestro Dios, en todo escenario. Por ejemplo, en uno de los contactos de Facebook siempre publica respecto a su esposa, es un matrimonio muy joven, y él dice que está muy contento con su esposa porque ella no hace que él se sienta mal. A veces no le alcanza la plata y ella le dice que no importa. Y por ejemplo vende pizzas. Y siempre está publicando cosas de ella porque ella no hace que él se sienta mal. Y él se lo agradece públicamente. Como más o menos ese hombre, nosotros también nos deleitamos en vos. Sos el amado de nuestras almas. Y agradecemos que nos sostuviste, nos permitiste llegar hasta este momento. Y te correspondemos en el amor, somos mutuos, somos recíprocos. Nosotros agradecemos que en toda situación sos fiel. En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, sos nuestra esperanza, nuestra salvación. En todo escenario perseveramos en vos, te adoramos a vos, que multiplicas nuestra paz, que multiplicas nuestra fuerza. Somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. No permitís que perdamos el valor, no permitís que nos desanimemos. Nos esforzás, nos disciplinás, nos haces vivir confiadamente, porque la tierra está llena de tus misericordias. No has permitido que pasemos por pruebas superiores a nuestras fuerzas. Y al lado de cada tentación has puesto la salida para que podamos soportar. Nosotros queremos agradecerte. En todo tiempo nosotros agradecemos que sos la sabiduría de los siglos, sos la fortaleza de los siglos, la hermosura de los siglos. Por vos, con vos nos reímos de lo porvenir. Vos nos haces vivir confiadamente, nos sustentás, nos haces descansar. En vos todo es don amoroso, en vos obra primorosa, en vos todo es gracia sobre gracia. Nosotros deliberadamente, en forma muy calculadora, muy planificada, nos apartamos y andamos en pos de vos, nuestro Dios. No te echamos a nuestras espaldas, no te olvidamos. Nosotros andamos en pos de vos, no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. El que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a tu puerta vos le abrís. Nosotros andamos en pos de vos. Producimos frutos de labios que confiesan tu nombre. Vos sos el autor de nuestras vidas. Nosotros no somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Nosotros andamos en pos de vos. Buscamos en vos que nos enseñas. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Andamos en pos de vos.
en todo escenario como ese hombre que agradecía el bien que le hace su cónyuge. Nosotros también manifestamos el amor por vos, porque para nosotros nos vales mucho más que el oro, mucho más que la plata, mucho más que todos los dólares, las divisas, las criptomonedas, mucho más que las piedras preciosas. Sos nuestra vida. Todo el tiempo se presentan ante nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros tenemos la mejor parte, andamos en pos de vos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Agradecemos todo el bien que nos haces. Y nosotros somos casa de oración. Dios de Israel, nosotros pedimos la guía de tu hermoso Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vos nos enseñás, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Sos nuestro especial tesoro. Vos y solamente vos sos nuestro Dios. A vos adoramos, a vos servimos. No servimos a dos señores. Dios de Israel, pedimos la guía de tu hermoso Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vos nos revelás. Ahora pues, hijos, óiganme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor del Dios de Israel. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nosotros agradecemos que en tu luz vemos la luz. Nosotros agradecemos que sos la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Nosotros perseveramos en vos, no te echamos tras nuestras espaldas, no te olvidamos. Te rogamos hacer tu voluntad. Vos producís el querer como el hacer. Nos presentamos ante vos como vivos de entre los muertos. Presentamos nuestros miembros ante vos como instrumentos de justicia a tu servicio. Y oramos porque somos tu reino. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, no dejas caer tu palabra a tierra, tu palabra tiene cumplimiento. No sos hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Nosotros somos tu reino. Un reino dividido no va a permanecer. Te rogamos tu voluntad en el presidente Milei. Oramos por el paso del presidente Milei por Corrientes, por el pueblo de Corrientes, por tu pueblo. Y oramos por tu voluntad en cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones. Oramos por cada autoridad que va a ser elegida en el año 2027. Oramos por cada autoridad que va a ser elegida de ahora en más. Vos sos el que pone y saca reyes. Hágase tu voluntad. El Señor Jesús oró y te rogó: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. No haces acepción de personas. Te rogamos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta, como el cielo está por arriba de la tierra, así es tu voluntad. Así son tus caminos, muy superiores a nuestros caminos. Así son tus pensamientos, más que nuestros pensamientos. Tus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Te rogamos tu voluntad
Respecto a si se utilizará la boleta partidaria antigua, la boleta única papel u otro método, tanto en Tucumán como en cada parte de la Argentina. Nosotros pedimos tu voluntad también en el sistema de acoples. Rogamos la guía de tu hermoso Espíritu Santo para el electorado al votar. Te rogamos que los comicios acontezcan con transparencia. Oramos por tu voluntad en las elecciones y en cada electo en el año 2027. También oramos por cada persona bajo autoridad. Oramos especialmente por aquellos que marcan ámbito público, privado, y no están en su jornada laboral. Oramos por cada jefe de familia, porque cada uno cuide su trabajo. Agradecemos tu palabra porque aunque somos necios, nos haces ver, nos ordenas, el que tenga oídos para oír, oiga. Y por vos, porque nos enseñas a entresacar, nos ayudas a entresacar lo precioso de lo vil. Nosotros por vos seguimos, agradecemos que sos nuestra esperanza y te rogamos que de nosotros tomes lo bueno, quites lo malo, que nos hagas sabios. Agradecemos que sos nuestra esperanza, nuestra salvación. Y tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperás en cada uno, en aquello para lo que nos la envías. Habló más el Dios de Israel a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Dios de Israel, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Nosotros, como Aarón, oramos por tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, Dios de Israel, tu palabra es verdad. Vos nos enseñás a través de lo que sucedió, todo lo que aconteció y que nos revelas, tiene el valor de ejemplo para nosotros, porque tu palabra permanece para siempre. Jericó era una ciudad amurallada. Al saber que venían los hijos de Israel, nadie entraba ni salía de Jericó. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. No se adormece el que guarda a Israel. De Jericó nos revelas: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Mas como el príncipe del ejército del Dios de Israel, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Dios de Israel respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
En todo necesitamos de vos. Por vos vemos, por vos escuchamos. El Señor Jesús oró y dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. La copa que me das a beber, ¿no la he de beber? Por supuesto que bebemos la copa que nos das, y hasta el último sorbo. Nosotros mismos te rogamos tu voluntad. Vos producís el querer como el hacer, somos como arcilla en tus manos, arcilla en manos del alfarero. Existimos para hacer tu voluntad y no vos la nuestra. Si tenemos que hablar lo que pensamos, es sorprendente cómo en cargos o determinadas personas, cuando alguien superior les dice hagan tal cosa, lo hacen sin importar que sea. Incluso a escala vida o muerte. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Nosotros queremos hacer tu voluntad. No servimos a dos señores. Por eso nosotros con fe oramos. Creaste los ojos y nos ves. Creaste los oídos y nos escuchas. Tu gloria llena toda la tierra. No hay pensamiento que se oculte de vos. Vivifícanos en tu verdad, Dios de Israel. Tu palabra es verdad. Vivifícanos en tu palabra conforme a tu misericordia. Lo que el Dios de Israel hace desposeer a otros para dárnoslo a nosotros, ¿no lo hemos de tomar? Por supuesto que lo tomamos. Cuando marcharon los enemigos amonitas contra tu pueblo Israel, Jefté, el líder de tu pueblo, hombre esforzado y valeroso, dijo a los enemigos: así que lo que el Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tú, Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó el Dios de Israel, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Tu voluntad, Abba, sin cesar, tu voluntad. Nosotros solo en vos confiamos y andamos en pos de vos. Todo lo que el Dios de Israel desposee a los enemigos para dárnoslo a nosotros, nosotros lo poseeremos. Te rogamos tu voluntad. Agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos. El Dios de Israel reina. El Dios de Israel reinó. El Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Te reconocemos a vos como el Señor de la viña, como el Creador de todo cuanto existe y Creador nuestro. Todos los demás somos simplemente administradores o mayordomos de cada recurso que nos confiaste. También del trabajo con el cual nos bendijiste, también de cada oportunidad que nos das, de cada día de vida. Agradecemos la salud que nos das, que tenemos pan a nuestra mesa. Agradecemos nuestro pan de cada día y que nos sustentás, sos nuestro manantial de aguas vivas. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos alimentas con pan de nobles. Agradecemos todo el bien que nos haces. Oramos por los que desprecian tu palabra. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. También oramos especialmente por los niños, cada papá, cada mamá,
Envía a sus niños a la escuela, lo más precioso que tiene, a sus hijos, para que reciban educación, y no solo a las escuelas, sino también colegios, institutos u otros lugares, para que sus hijos reciban formación de algún tipo. Oramos por cada educador, por cada pedagogo, por cada docente, tu voluntad en todo cuanto mencionamos. En todos cuantos mencionamos y también en ESI. Agradecemos tu palabra que es nuestro bien, nuestra herencia. Habló más el Dios de Israel a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por sus generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harán otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre su pueblo. Dijo además el Dios de Israel a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Les será cosa santísima. Como este incienso que harás, no se harán otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Dios de Israel. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Lleguen nuestras oraciones como olor fragante ante vos. Nosotros solo a vos clamamos sin cesar. A vos oramos. Todo cuanto hacemos ante vos lo hacemos. Y cuando pecamos ante vos pecamos. Somos casa de oración, tu casa de oración. Rogamos la guía de tu hermoso Espíritu Santo. Queremos orar como conviene, como es de tu agrado. En todo escenario, nosotros oramos a vos. Y cuando cuesta, cuando es difícil, más todavía. Sos nuestra alabanza y a vos alabamos. Y cuando cuesta, cuando es difícil,
Más todavía, sacrificio de alabanza. Sos santo, 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 digno. Andamos en pos de vos y oramos. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos porque con Israel toda la tierra, todo el Medio Oriente, Nigeria, Sudán, Congo, toda la tierra, Argentina e Israel, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Tenés pueblo para tu gran nombre en todo linaje, tribu, pueblo, lengua, nación. Oramos por los jefes de familia de tu pueblo. Oramos por la justicia federal. Oramos por las fuerzas de seguridad de tu pueblo. Te rogamos respecto a cada autoridad en ejercicio de sus funciones. Cada vínculo establecido como autoridad sea de tu agrado. Y los vínculos establecidos como autoridad que no sean de tu agrado dejen de ser. Cada autoridad por vos es puesta. Como pueblo tuyo oramos tu voluntad en cada autoridad. Oramos sabiendo que tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Vos nos revelás. Habló el Dios de Israel a Moisés, diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Llenaste del Espíritu de Dios a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. No haces acepción de personas. Te rogamos ser edificados por vos. Dios de Israel, pedimos la guía de tu hermoso Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hagamos nosotros tu voluntad. Si el Dios de Israel no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Dios de Israel no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Dios de Israel son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en mano del valiente.
Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Nosotros somos tus hijos. Sos nuestro Padre que no muere. Agradecemos que nos disciplinás, nos esforzás. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. Tu palabra tiene cumplimiento. Oramos por Argentina, por Israel, la triple frontera, tu voluntad en cada uno y también en estos respectos. En el terrorismo, narcotráfico, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, en las mafias, tu voluntad en cada cuca tirapiedra, en cada puntero político. Vos nos enseñás, somos enseñados por Dios. Habló además el Dios de Israel a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre ustedes, entre mí y ustedes, por sus generaciones, para que sepan que yo soy el Dios de Israel, que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Dios de Israel. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Dios de Israel los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nosotros, hablando con honestidad, queremos todo. Nazcamos de nuevo, Dios de Israel. Vos nos enseñás. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo del Dios de Israel, Espíritu de gracia y oración, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Sea toda la tierra llena del conocimiento de vos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros oramos con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros con fe oramos, sabiendo que el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a tu puerta le abrís. Sabiendo que nos revelas donde dos o más de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que pidan a mi Padre, yo se los concederé. Te rogamos nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo, que envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Agradecemos tus mandamientos, que son perfectos. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Dios de Israel es tu guardador. El Dios de Israel es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Dios de Israel te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Dios de Israel guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. No se adormece el que guarda a Israel. Somos tu reino, tu pueblo. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos tu voluntad en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, en los que son piedra de tropiezo para tus niños. Rogamos tu voluntad en los que dividen tu reino. Vos nos advertís en Apocalipsis respecto de lo que aborreces. A los que retienen la doctrina de los nicolaitas los aborreces. A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso aborreces. También a los que toleran, a los que son como Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y no quieren arrepentirse de su fornicación. Eso aborreces. También nos advertís respecto a los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Nos alertás respecto a los que no velan, y también respecto a los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Nos advertís respecto a los que son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de tu boca. Nosotros te rogamos tu voluntad en los que enseñan falsas doctrinas, en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, tu voluntad en los que son piedra de tropiezo para tus niños, tu voluntad en los que dividen tu reino. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Vos nos revelás, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Dios de Israel. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Dios de Israel dijo a Moisés:
Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Dios de Israel a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Dios de Israel, su Dios, y dijo: oh Dios de Israel, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. A los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Dios de Israel se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Dios de Israel? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Dios de Israel, el verdadero Dios.
Pongan cada uno su espada sobre su muslo. Pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento. Y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy se han consagrado al Dios de Israel, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre ustedes. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Dios de Israel. Quizá le aplacaré acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés al Dios de Israel y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Dios de Israel respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Dios de Israel hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Oramos por cada Moisés de este tiempo. Como Moisés, oramos por tu pueblo. Te rogamos que vuelvas el corazón de tu pueblo a vos. Nosotros oramos por tu pueblo. Agradecemos que con tu amor cubrís multitud de pecados. Agradecemos que hoy es un día excelente y con vos cada día es más excelente, porque vos nos llevás de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vos nos edificás, y en tu luz vemos la luz. Nosotros pedimos la guía de tu hermoso Espíritu Santo. En todo necesitamos de vos. Agradecemos que nos ayudas a guardarnos de nuestra maldad. No servimos a dos señores, nosotros andamos en pos de vos. Todo lo que nos enseñas tiene el valor de ejemplo, tanto de lo que es de bendición como lo que no es de bendición. Agradecemos los sueños que sí son de vos. Agradecemos tu palabra, agradecemos cada revelación, agradecemos cada pensamiento que en vos persevera. Como Abraham, a quien le dijiste: vete de tu tierra y de tu parentela. Nosotros andamos como Abraham en pos de vos. Y como Moisés, oramos por tu pueblo. Tenés pueblo para tu gran nombre en toda raza, tribu, lengua, nación, en todo linaje. Oramos por los que son voz de los que no tienen voz. Oramos por los servidores del Dios de Israel, porque se vistan de plenitud, porque alcancen plenitud, porque te sirvan con plenitud, porque se vistan de justicia, porque se vistan de salvación. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Vos nos revelás. El Dios de Israel dijo a Moisés: anda,
sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. Y ninguno se puso sus atavíos, porque el Dios de Israel había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Dios de Israel salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Dios de Israel hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba al Dios, el Dios de Israel, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Dios de Israel, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Dios de Israel dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Dios de Israel delante de mí, y tendré misericordia del que tendré misericordia,
y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Dios de Israel: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, mas no se verá mi rostro. Nosotros, como Moisés, a vos oramos. Agradecemos que hemos hallado gracia ante tus ojos, nos miras con agrado, nos concedes tu favor. A cada uno nos llamas por nuestro nombre, y tus ovejas reconocemos tu voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos regocijamos en vos, nuestra morada, nuestra habitación, nuestro templo, nuestro tabernáculo, nuestra mansión, nuestro todo. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Vos nos revelás. Somos enseñados por Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de Jesús a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca,
En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y les dio y dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces.
y saliendo fuera lloró amargamente. Como Abraham, como Moisés, como Elías, Eliseo, como Zacarías, como Juan el Bautista, como Pablo, Pedro, como Job, como cada judío que te amó. Andamos en pos de vos, no te echamos tras nuestras espaldas, no te olvidamos. Nosotros somos adoradores tuyos, que te adoramos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros te adoramos a vos, te servimos a vos, no servimos a dos señores. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo. Oramos por cada uno de los que despertás espiritualmente. Te rogamos que nos hagas entender la ciencia del santo. Agradecemos que sos nuestro consejero admirable. Y nosotros somos enseñados por vos que nos revelas lo que aconteció. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Oramos por cada uno de los que despertas espiritualmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vos nos revelás. Y el Dios de Israel descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Dios de Israel, y pasando el Dios de Israel por delante de él, proclamó: Dios de Israel, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Dios de Israel, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. No haces acepción de personas. Agradecemos qué cosa tremenda haces con tu pueblo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está. Israel, tu pueblo. Egipto, tu heredad. Todos tus niños, tus hijos. Santificamos tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios de Israel, tu nombre exaltamos, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.